Buenos días amigos de XR Motos. Hoy os voy a contar esas cosas que necesitáis saber ahora que vais a estrenar vuestra Zero Motorcycle. Hoy tenemos una Zero SRS 2025, pero la mayoría de los consejos que os vamos a dar se pueden extrapolar al resto de la gama. El primer consejo que os voy a dar es que os leáis el manual. Lo recibiréis junto con la moto, seguramente en un correo electrónico que os enviamos desde XR Motos y está siempre disponible en la página web del fabricante. Es muy importante, muchos detalles se nos van a quedar hoy en el vídeo y esto no pretende sustituir al manual, sino simplemente daros unas nociones generales. Una de las cosas más importantes el día que os lleváis la moto es, después de haber recibido el briefing aquí en XR, que tengáis muchísimo cuidado con los neumáticos y con los frenos. Los neumáticos vienen instalados de serie con una parafina que hace que sean más resbaladizos. Por ello, durante los primeros 100 o 200 kilómetros deberemos de tener un poco de cuidado porque el neumático no va a agarrar todo lo que debería. A pesar de que llevamos el MSC de Bosch, pues es una situación que tenemos que tener controlada. En lo referente a los frenos, procuraremos utilizarlos de manera suave durante los primeros kilómetros y realizar algunas frenadas entre 60 y 20 km por hora, no muy enérgicas, pero que permitan que los frenos trabajen, como os he dicho, desde 60 hasta 10 o 20 km por hora, razonablemente enérgicas, no hace falta que peguéis un frenazo, ¿vale? De esta manera los discos y las pastillas cogerán temperatura y se empezarán a acoplar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el ajuste de los diferentes componentes de la moto que se acoplan a nosotros. Esta moto, en lo que es a niveles de potencia, podemos diseñar modos de conducción. Yo os recomiendo que hagáis uno de los modos de conducción con el modo de conducción lluvia, con una potencia moderada del 50, del 60% y una regeneración en función de la moto que hayáis tenido parecida. Si habéis tenido una moto de 1 o 2 cilindros, os recomendaría una retención de motor de un 75% aproximadamente. Si habéis tenido una de 4 cilindros, como del 50%, y si no tenéis experiencia de antes, si no tenéis un valor de referencia, dejarlo sobre el 40%. Esto con una velocidad máxima de unos 140 o 150 km por hora, para al principio acoplaros vosotros a la moto. Como permite adaptar la conducción a vosotros, tomaros un periodo de 200-300 kilómetros en los que lleváis un modo más contenido, aunque tengáis mucha experiencia en moto, pues os permite acoplaros a la moto tranquilamente. Algunos elementos muy importantes para estos ajustes iniciales son tanto la maneta de freno, que es regulable en distancia hasta el manillar. Con un simple pomo nos ayuda a buscar cuál es la posición en la que apoyamos los dedos en el ángulo más o menos correcto. Otro de los puntos que marcan la diferencia es ajustar los espejos retrovisores. En esta moto en concreto es muy importante, ofrece muchísima visión trasera, y si simplemente extendemos los espejos y colocamos la bolita en la parte superior, según nuestra visión, obtendremos la mejor de las visiones en la parte trasera. Y por último, no olvidarnos de las suspensiones. Esta moto, hablaremos luego del mantenimiento, pero tiene una inspección a los 160 kilómetros, en la cual volvemos a revisar el ajuste de la correa. Si detectáis que las suspensiones no están a vuestro gusto, es el momento para ajustarlas convenientemente aquí, en el concesionario. Lo podéis hacer vosotros y el manual tiene indicaciones muy precisas de cómo realizar el SAG. Si veis que es complicado, os ayudamos. Si ya tenéis experiencia en moto grande, pues podéis regular compresión, extensión, precarga de muelle, tanto en el eje delantero como en el eje trasero, gracias a que llevamos suspensiones Showa de alto nivel de calidad. Otra de las cosas que podemos hacer es ajustar el cuadro de instrumentos a nuestro gusto. Las Zero Motorcycle llevan una aplicación que permite variar muchísimos parámetros. Nos tenemos que dar de alta, obtendremos geolocalización de la moto, dónde está, qué recorridos hemos hecho, una serie de cosas muy interesantes y algunos ajustes que prácticamente todos se pueden hacer a través del cuadro. Por ello os voy a explicar uno que desde mi punto de vista es de los más interesantes, que es configurarte la pantalla de conducción a tu gusto. Como podéis ver, tenemos temperatura ambiente, temperatura motor, autonomía, y podemos decidir en este, por ejemplo, que son los vatios hora por kilómetro, que digamos serían los litros a los 100. Os voy a poner el ejemplo de cómo lo modifico. Vengo a preferencias, monitores, y en el D, que es A, B, C y D, en el D vamos a poner un parcial muy interesante, que es el parcial A, como lo denominan aquí, este de aquí. Le damos y, como veis, aparece el parcial A en el correspondiente ángulo inferior derecho,
y ahí ese parcial se pone a 0 cada vez que la moto llega a su objetivo de carga. Si la tenemos configurada para que cargue al 100% o al 95%, en ese punto se pone a 0. Ahora vamos a hablar de lo que diferencia nuestras motos del resto de las motos que ya habéis tenido antes, y es el conjunto de batería. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Necesita rodaje? ¿No? ¿Cómo debo comportarme con la batería? ¿Las cargas? Todo este tipo de cosas. Lo primero que os voy a decir es que, por norma general, leáis el manual y ahí está toda la verdad. Pero, dicho esto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la batería en sí, para su propio funcionamiento, no necesita ningún tipo de rodaje. De cara a la indicación del cuadro, sí que es conveniente las 4 o 5 primeras cargas hacerlas bastante amplias, digamos desde un 95% hasta un 5%, y volver a cargar otra vez de nuevo hasta el 95%. De esta manera, ¿qué conseguimos? Que la indicación que nos da en el cuadro sea lo más precisa posible. Ese tipo de proceso lo podemos realizar una vez al año, por ejemplo, para volver a reajustar y que la moto entienda dónde está la parte baja de la batería y dónde está la parte alta. En lo que se refiere a la moto, cuidados de la batería, pues el primero de ellos es no exponerla innecesariamente a temperaturas extremas. Si vivimos en Sevilla y dejamos la moto afuera cargando y podemos elegir entre cargarla bajo un tejado o cargarla a plena luz del sol a 50 grados a la sombra, pues elegiremos cargarla bajo el tejado. En invierno exactamente lo mismo. La moto por debajo de 0 grados no carga exactamente igual que por encima. Puedes tener limitaciones de carga. Por ello, si podemos evitar exponer la moto a temperaturas negativas por debajo de 3-4 grados negativos, pues mucho mejor. La moto no va a dejar que hagamos nada que ella considere como pernicioso para sí misma. Cuando coges la moto, si sales y aceleras a tope, la moto ya no corta a 200. La moto seguramente corte a 150 o 160 km por hora y no te permite entregar toda la potencia. Por ello, la temperatura es un factor importante. En el propio uso de estas baterías de la generación 3 no tienes ningún tipo de problema. Llevan un sistema de ventilación interno y si realizas una carga o una descarga de alta intensidad no hay ningún problema. Pero sí en dejarlas fuera expuestas a temperaturas, digamos, extremas. Otra de las cosas a tener en cuenta, ¿hasta dónde cargamos la batería? Bueno, esto depende de nuestras necesidades. Si nosotros utilizamos el vehículo y necesitamos todo el rango de autonomía, estas motos generación 3 permiten ser cargadas hasta lo que llamamos el 110%. Esto nos permite maximizar la autonomía de la moto y obtener pues esos 200 y pico kilómetros que podemos obtener con la moto. Pero no es necesario cargarlo hasta arriba si nosotros no vamos a utilizar eso a diario. Por ejemplo, vivís a 40 kilómetros del trabajo, 40 y 40, 80 kilómetros, necesitáis más o menos un 30% de la batería. No tiene sentido cargarla al 110% antes de salir. Lo que tiene sentido es dejarla a un 90 o un 95 con el objetivo de carga, que se realiza o bien con la aplicación o bien por medio del cuadro de instrumentos. Vamos a ver cómo se hace en un momento la limitación y venimos aquí, nos vamos al apartado de batería en el menú, pinchamos y buscamos el objetivo de carga. Aquí vemos que está activado, esta moto es de exposición, lo tiene puesto al 70%, pero en nuestro caso elegiríamos, por ejemplo, un 90%. Cuando la moto llegara al 90%, terminaría de cargar. ¿Qué conseguimos con eso? Someter a menos estrés a las celdas, que cuando está parada la moto, si está cargada a tope, pues tienen más estrés de celda. Es mejor dejarla un poquito más baja. Y si, por ejemplo, llega un momento en el cual decimos, oye, nos vamos a ir de vacaciones y vamos a estar 1 o 2 meses fuera, la moto tiene un mecanismo por el cual automáticamente, cuando detecte que han pasado 30 días, empezará a descargar la batería hasta el 60%. Y a partir de ahí entrará en un modo que se llama Sleep, en el cual la batería tiene muy bajo autoconsumo, digamos que menos de un 1% al mes, lo que permite dejar la moto almacenada, no digo sin preocupación, pero digo en condiciones óptimas. ¿Qué es lo conveniente? Una vez al mes simplemente ir, darle a la llave, confirmar que la moto está entre el 30 y el 60% y si se está acercando al 30 volverla a cargar hasta el 60%. Eso es la manera correcta de almacenar la batería de la moto y mejorar de alguna manera la vida de esta batería. Otra de las particularidades de esta Zero Motorcycle es que tiene la correa de transmisión
que transmite una gran potencia, en este caso son 110 caballos y 190 Nm de par, tiene una duración bastante alargada, de unos 37.000 kilómetros, según las recomendaciones del fabricante, están durando un poquito más. Y tiene la particularidad de que el eje del basculante y la correa tienen el mismo eje, por lo cual nunca hay variación de tensión sobre la correa. ¿Cómo se mide la tensión de la correa? Pues con una aplicación que podemos bajarlos en el teléfono, se llama Carbon Drive, y con esta aplicación podremos mirar cuál es la tensión de la correa. Como veis ahora mientras hablamos, venimos aquí, ...69 Hz, cuando hablamos evidentemente varía, pero de esta manera tan simple y con un útil tan barato, podemos saber si la tensión de nuestra correa es la adecuada. Por último, os voy a hablar de cómo mantener limpia vuestra motocicleta Zero Motorcycles. El manual es muy claro al respecto. Prácticamente ningún fabricante del mercado, ningún tipo de moto, autoriza a lavarlo con lanza a presión. En este modelo, evidentemente, es todavía mucho más importante. Simplemente una manguera de jardín, agua, jabón neutro y una esponjita, como toda la vida, y teniendo cuidado de no incidir demasiado en los rodamientos de las ruedas, como en cualquier otra moto. No tiene más particularidades de lavado que esas. De todas formas, siempre leerse el manual en el apartado limpieza de la motocicleta. Bueno amigos, os he explicado aquellas cosas que considero más importantes. Seguro que me he dejado un montón de cosas que para vosotros lo son y para mí no. Así que tenéis abajo los comentarios, podéis escribirlo y por supuesto seguirnos en el canal de XR Motos. Espero que os haya sido de ayuda y que nos veamos muy pronto.